Las cosas empezaron hace 3 años, cuando Mateo tenía 17. Llegaba a mi casa con esa sonrisa que había heredado de su madre, la misma que ella usaba cuando me robaba dinero del monedero en los 80. Abuela Esperanza, ¿puedo quedarme contigo esta noche? Mis padres están discutiendo otra vez. Qué fácil era creerle. Qué cómodo era pensar que yo era su refugio, su puerto seguro en medio de la tormenta familiar. Me llenaba el pecho de orgullo saber que mi nieto prefería mi sofá desgastado y mis croquetas recalentadas antes que el caos de su casa. Pero las mentiras tienen peso, ¿saben? Se acumulan como la humedad en las paredes. Al principio no las notas, pero un día despiertas y toda la estructura está podrida por dentro. La primera señal llegó un jueves por la tarde. Mateo había pasado la noche en mi casa, como siempre, y yo decidí llamar a mi hija Cristina para preguntarle cómo habían resuelto la discusión con Eduardo. ¿Qué discusión, mamá? Eduardo y yo cenamos tranquilos anoche. Mateo dijo que se iba a estudiar con unos amigos. El auricular se me resbaló de las manos. Por un momento pensé que había algún malentendido, que quizás Cristina había olvidado la pelea. Pero conocía a mi hija. Cristina nunca olvidaba una discusión. Las coleccionaba como yo coleccionaba figuritas de porcelana, con cuidado y demasiado detalle. Esa noche, cuando Mateo llegó con su mochila y esa sonrisa de niño bueno, lo miré diferente. Sus ojos evitaron los míos cuando le pregunté por la tarea. Sus manos temblaron ligeramente al servirse el vaso de leche. ¿Cómo están tus padres, cariño? Mejor. Ya sabes cómo son, se calman rápido. Mentiroso. La palabra me quemó en la garganta, pero no la dije. En su lugar le preparé la cama del cuarto de huéspedes y fingí que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Empecé a observarlo con la misma atención que dedicaba a mis telenovelas. Sus horarios eran erráticos. A veces llegaba a las 8 de la noche, otras a las 11. Siempre tenía una excusa. El autobús se retrasó, me quedé en la biblioteca. Fui a casa de Andrés G. a hacer un trabajo. Sus historias sobre los problemas familiares se volvieron más elaboradas. Según él, Cristina y Eduardo peleaban por todo. Por el dinero, por la casa, por cómo educar a sus hermanos menores. Yo asentía. Le daba palmaditas en la espalda, le decía que era normal, que los matrimonios pasan por crisis. Por dentro, una parte de mí sabía que estaba siendo utilizada. Pero otra parte, la más solitaria, la que se despertaba cada mañana en una casa demasiado silenciosa, se aferraba a esas visitas como a un salvavidas. ¿Entienden lo que es ser la abuela favorita? Durante años había competido en silencio con la madre de Eduardo, esa mujer que siempre tenía mejores regalos, mejores planes, mejor casa. Finalmente tenía algo que ella no podía ofrecer: ser la cómplice, la confidente, la que entendía sin juzgar, o eso creía. Una tarde de octubre, mientras Mateo dormía en el sofá después de otra noche difícil en casa, sonó el teléfono. Era Cristina, pero su voz sonaba diferente, tensa, preocupada. «Mamá, ¿has visto a Mateo? No llegó a dormir anoche y no contesta el móvil». Mi corazón se aceleró. «Está aquí, cariño. Vino porque ustedes... ¿Porque nosotros qué?» El silencio se extendió entre nosotras como una grieta en el hielo. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Podía imaginar su cara fruncida, esa expresión que ponía cuando algo no encajaba. «Mamá, Eduardo y yo no hemos peleado en meses. Las cosas van bien entre nosotros». Ahí estaba, la verdad desnuda, cruda, inevitable. Mi nieto me había estado mintiendo durante meses y yo había sido su cómplice involuntaria. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, incluso en ese momento, con la evidencia gritándome en la cara, una parte de mí quería seguir creyendo sus mentiras. «Déjame hablar con él», dijo Cristina. Desperté a Mateo con cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse. Sus ojos se abrieron lentamente,
esa mirada perdida que tienen los adolescentes al despertar. Cuando le pasé el teléfono, vi cómo su cara cambió. La máscara del niño bueno se resquebrajó por un segundo. «Hola, mamá. Sí, estoy en casa de abuela. No pasó nada. Ok, ahora voy». Colgó y me miró. Por primera vez en meses me miró realmente. «Lo siento, abuela». Esas dos palabras contenían años de engaños, pero también algo más. Vergüenza. Cariño verdadero mezclado con la culpa. En ese momento entendí que Mateo no era un manipulador calculador. Era un adolescente asustado que había encontrado en mi soledad el escondite perfecto para sus escapadas. Pero entender no significa perdonar. Y definitivamente no significa olvidar. Después de esa llamada telefónica, las cosas cambiaron entre Mateo y yo. No de inmediato, claro. Los cambios reales nunca son dramáticos como en las películas. Son graduales, como el óxido que se come el metal. Imperceptible hasta que ya es demasiado tarde. Mateo siguió viniendo a casa, pero ahora yo sabía que cada visita era una mentira. Cuando me decía, «Mis padres se están peleando otra vez», yo asentía y preparaba té. Pero por dentro contaba las mentiras como cuentas de rosario. 1, 2, 3, 4. La diferencia era que ahora yo también mentía. Le mentía a Cristina cuando me preguntaba si había visto a su hijo. Le mentía a Eduardo cuando me llamaba preocupado. No ha venido por aquí», decía mientras Mateo dormía en mi sofá. ¿Por qué lo hacía? Incluso ahora, con todo lo que pasó después, no estoy segura de entender completamente mis motivos. Quizás era porque seguía necesitando sentirme importante para alguien. Quizás era porque en sus mentiras había encontrado una versión de mí misma que me gustaba más. La abuela comprensiva, la confidente, la que podía arreglar los problemas con una taza de chocolate caliente. O quizás, y esto es lo más difícil de admitir, era porque en el fondo sabía que cuando la verdad saliera a la luz, perdería a mi nieto para siempre. Los meses siguientes fueron extraños. Mateo y yo desarrollamos una rutina de mentiras mutuas. Él fingía que venía porque tenía problemas en casa, yo fingía que le creía. Él fingía que me contaba todo, yo fingía que no sabía nada más. Era como una danza perfectamente coreografiada, donde ambos conocíamos los pasos pero ninguno se atrevía a cambiar el ritmo. Durante ese tiempo aprendí cosas sobre mi nieto que nunca habría sabido de otra manera. Por ejemplo, que fumaba. No cigarrillos comunes, sino esas cosas que enrollaba con papel fino y que hacían que mis cortinas olieran diferente por la mañana. Aprendí que tenía una novia llamada Salma, una chica mayor que él, que según me contó no le caía bien a sus padres. Aprendí que había dejado de asistir a varias clases y que sus notas habían empeorado considerablemente. Cada revelación era como un pequeño puñal en el pecho. No por lo que me decía, sino por lo que no me decía. Porque cada verdad que compartía conmigo era una mentira que le estaba contando a su familia. Una noche de febrero, mientras preparaba la cena, Mateo llegó más alterado de lo habitual. Tenía los ojos rojos y le temblaban las manos. Se sentó en la mesa de la cocina y se puso las manos en la cara. «Abuela, creo que metí la pata. En serio». Por primera vez en meses sentí que me estaba diciendo la verdad completa. No una verdad a medias, no una verdad conveniente, la verdad real, cruda y aterradora. «¿Qué pasó, cariño?» «No puedo contártelo. Si lo hago, me vas a odiar». Me senté frente a él y le tomé las manos. Estaban frías, como las de un muerto. «Mateo, soy tu abuela. No hay nada que puedas hacer que me haga odiarte». Qué fácil es decir esas palabras cuando no sabes lo que viene después. Me contó que había estado vendiendo cosas. Pequeñas cosas al principio, un reloj de Eduardo, algunos pendientes de Cristina, libros de la biblioteca del instituto. Nada importante, decía, solo para tener dinero para salir con Salma, para comprarse ropa, para sentirse independiente, pero las cosas habían escalado.
La semana anterior había vendido algo que pertenecía a su hermana menor, Luna, un collar que le había regalado su otra abuela, la madre de Eduardo. Un collar con valor sentimental que ahora estaba en manos de un extraño. Luna lloró toda la noche, me dijo con la voz quebrada. Mis padres están preguntando por toda la casa. Van a darse cuenta pronto de que fui yo. Ahí estaba, el momento de la verdad. El momento en que yo debía tomar una decisión, seguir siendo su cómplice o empezar a ser su abuela de verdad. Elegí mal. Tranquilo, cariño, vamos a arreglarlo. Yo te presto el dinero y compramos otro collar igual. Nadie tiene que saber nada. Sus ojos se iluminaron con alivio y gratitud. Me abrazó fuerte. Me dijo que era la mejor abuela del mundo, que no sabía qué haría sin mí. En ese momento me sentí poderosa, útil, indispensable. No sabía que acababa de firmar mi propia sentencia. Encontrar un collar idéntico al que Mateo había vendido resultó ser más difícil de lo que esperaba. Era una pieza antigua, con un dije en forma de mariposa y pequeños diamantes incrustados. Después de visitar 6 joyerías diferentes, finalmente encontré algo parecido en una tienda de antigüedades del centro. Costó más de la mitad de mi pensión de ese mes. Cuando se lo di a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, abuela, en serio. Eres la única que me entiende. Qué dulces sonaban esas palabras. Qué fácil era creer que estaba haciendo lo correcto. El collar apareció misteriosamente en el cuarto de Luna una semana después. Cristina me llamó para contarme la buena noticia, su voz llena de alivio. Estaba detrás de su cómoda, mamá. No sé cómo se nos pasó por alto. Pobre niña, estaba destrozada. Colgué el teléfono con una sensación agridulce en el pecho. Había salvado la situación. Había protegido a mi nieto. Había mantenido la paz familiar. Pero también había mentido a mi propia hija. Había engañado a una niña de 8 años. Había encubierto un robo. Por primera vez desde que todo empezó, me pregunté si no me había convertido en algo que no reconocía. Pero los problemas con Mateo no terminaron ahí. Como suele pasar con las mentiras, una llevó a otra, y otra, y otra más. El dinero fácil que había conseguido vendiendo cosas lo había enganchado. Ahora necesitaba más. Para impresionar a Salma, para mantener su imagen, para alimentar hábitos que yo prefería no conocer en detalle. Cada pocas semanas aparecía en mi puerta con una nueva crisis. Que si había perdido dinero apostando, que si le debía dinero a alguien, que si necesitaba pagar algo urgente o se metería en problemas serios. Y yo, como una idiota, siempre cedía. Le presté dinero para devolver lo que había tomado prestado de la cartera de su madre. Le compré un móvil nuevo para reemplazar el que había perdido y que más tarde descubrí que había vendido. Le pagué clases particulares que nunca existieron. Con cada rescate, mi cuenta bancaria se vaciaba un poco más y mi conciencia se volvía un poco más pesada. Pero también, y esto es lo que más me avergüenza recordar, me sentía cada vez más importante en la vida de Mateo. Era su salvavidas, su confidente, su única aliada en un mundo que no lo entendía. La ironía es que mientras yo me vaciaba los bolsillos para mantenerlo a flote, él me llenaba la casa con su presencia. Por primera vez en años, mi hogar no se sentía como un mausoleo. Había platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el sofá, ruido en las habitaciones vacías. Había vida, o al menos la ilusión de vida. El punto de inflexión llegó en abril, 3 meses antes de todo acabara. Mateo apareció en mi casa un martes por la noche, más pálido de lo habitual. Esta vez no tenía excusas elaboradas sobre peleas familiares. Esta vez fue directo al grano. Abuela, necesito 500 euros, urgente. 500 euros. Más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. Más de lo que había gastado nunca en una sola emergencia de Mateo. ¿Para qué necesitas tanto dinero, cariño? Por primera vez,
vaciló. Sus ojos, normalmente tan seguros cuando me mentía, se movían nerviosos por la habitación. Es complicado. Hay unas personas... Si no les pago, van a ir a casa de mis padres. Van a contarles todo. El miedo en su voz era real, palpable. Por un momento olvidé todas las mentiras anteriores y solo vi a mi nieto, asustado y en problemas. ¿Qué tipo de personas, Mateo? No puedo decírtelo, pero si no les pago mañana va a ser peor, mucho peor. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la cama, mirando al techo, pensando en todas las decisiones que me habían llevado hasta ese momento. Pensando en todos los momentos en los que podría haber dicho no, en los que podría haber obligado a Mateo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Al amanecer fui al banco y saqué los 500 euros. Eran prácticamente todos mis ahorros, el dinero que había estado guardando para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para mi futuro incierto. Se los di a Mateo sin hacer preguntas. 2 días después, Cristina me llamó llorando. Mamá, no sé qué hacer. Mateo no ha venido a casa en 3 días. Su móvil va directo al buzón de voz. Estoy desesperada. Y ahí estaba yo, con mi nieto durmiendo en mi sofá después de haberse gastado mis ahorros de toda la vida en Dios sabe qué, mintiendo una vez más a mi hija destrozada. No lo he visto, cariño, pero seguro aparece pronto. Ya sabes cómo son los chicos de su edad. Cuando colgué, Mateo me estaba mirando desde el umbral de la cocina. En sus ojos no había gratitud, no había cariño, solo había cálculo. En ese momento entendí que había creado un monstruo, y lo peor era que ese monstruo tenía mi misma sangre. Mayo llegó con un calor prematuro que hacía que el aire se sintiera espeso, casi sólido. Las ventanas de mi casa permanecían cerradas la mayor parte del día, no por el calor, sino porque ya no soportaba escuchar el ruido de la vida normal en la calle. Los niños jugando, las madres llamándolos para cenar, las familias que funcionaban como debían funcionar. Mateo había desaparecido durante casi una semana después del incidente de los 500 euros. Cuando finalmente reapareció, lo hizo como si nada hubiera pasado, sin explicaciones, sin disculpas. Simplemente llegó una noche, se dirigió directamente al refrigerador y se sirvió un vaso de leche como había hecho cientos de veces antes. ¿Dónde has estado?, le pregunté, aunque ya no estaba segura de querer saber la respuesta. Por ahí, resolviendo cosas. Esa fue toda la explicación que obtuve. Y por primera vez en mucho tiempo, no insistí. Algo en mi interior se había roto durante esos días de silencio. Algo que tenía que ver con la dignidad y el respeto propio. Los días siguientes fueron diferentes. Mateo seguía viniendo a casa, pero ahora había una tensión palpable entre nosotros. Yo había dejado de hacer preguntas, él había dejado de inventar excusas elaboradas. Comíamos juntos en silencio, veíamos televisión sin comentarios, coexistíamos como 2 extraños que comparten el mismo espacio por necesidad. Pero yo seguía mintiendo por él. Cuando Cristina me llamaba preguntando si lo había visto, yo seguía diciéndole que no. Cuando Eduardo aparecía en mi puerta buscándolo, yo seguía fingiendo sorpresa. ¿No está en casa? Qué raro. Seguro anda con sus amigos. ¿Por qué seguía haciéndolo? Incluso ahora no estoy completamente segura. Quizás era por costumbre. Quizás era porque admitir la verdad significaba admitir que había sido una idiota durante meses. O quizás, y esto es lo más triste, era porque seguía aferrada a la ilusión de que importaba en la vida de alguien. El final llegó un viernes por la tarde. Yo estaba regando mis plantas en el patio cuando escuché la puerta principal abrirse. Mateo había llegado más temprano de lo habitual, y por su forma de caminar pude saber que algo andaba mal. Cuando entré a la sala, lo encontré sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa de centro había una caja de zapatos abierta. Una caja que yo reconocí inmediatamente porque era mía.
la caja donde guardaba las pocas joyas que tenían valor, tanto económico como sentimental. Mi anillo de matrimonio, los pendientes que me había regalado mi madre, una pulsera que había pertenecido a mi abuela, el reloj de oro que me había dado mi jefe cuando me jubilé. Todo estaba ahí, esparcido sobre la mesa como trofeos de guerra. Mateo, mi voz salió como un susurro. ¿Qué es esto? Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, de algo peor, de desesperación. Lo siento, abuela, pero los necesito. ¿Los necesitas? Me van a hacer daño si no les pago. En serio, esta gente no se anda con bromas. Ahí estaba otra vez, la misma historia, las mismas amenazas vagas, el mismo miedo manipulador. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de dinero que yo podía recuperar o reemplazar. Esta vez se trataba de las pocas cosas que me conectaban con las personas que había amado y perdido. Ese anillo me lo puso tu abuelo en el altar, le dije, señalando la alianza dorada que brillaba bajo la luz de la lámpara. Esos pendientes me los regaló mi madre en mi graduación. Son lo único que me queda de ella. Lo sé, abuela, y cuando pueda, te los devolveré, te lo prometo. ¿Cómo me devolviste los 500 euros? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Mateo no respondió porque no tenía respuesta. Ambos sabíamos que nunca vería ese dinero otra vez, así como nunca volvería a ver mis joyas si se las llevaba. Me senté en la silla frente a él y lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez en meses, vi más allá de la imagen del nieto que necesitaba mi ayuda. Vi a un joven de 18 años que había aprendido que podía conseguir cualquier cosa manipulando los sentimientos de una mujer solitaria. Vi a alguien que había convertido el amor en una transacción comercial. No, le dije. ¿Qué? Que no. No te vas a llevar mis joyas. Su cara cambió. La máscara del nieto desesperado se deslizó. Y por un momento vi algo que me heló la sangre. Ira. Ira pura y fría. Abuela, no entiendes. Si no les pago... Entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que has estado mintiéndome durante meses. Entiendo que has usado mi amor por ti como una herramienta para conseguir lo que quieres. Entiendo que me has convertido en cómplice de tus mentiras y que por tu culpa he mentido a mi propia hija. Las palabras salían de mi boca como si tuvieran vida propia. Todas las cosas que había estado guardando durante meses, todas las verdades que había estado negando. Y entiendo, continué, que si te doy estas joyas vas a volver en una semana pidiendo algo más, y después algo más, y más, hasta que no me quede nada. Mateo se levantó del sofá bruscamente. Eres una egoísta. Toda mi vida me has dicho que me querías, y ahora que realmente te necesito, me das la espalda. No te estoy dando la espalda. Te estoy diciendo la verdad por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes qué? No necesito esto. Hay otras formas de conseguir dinero. La amenaza era clara. Si yo no le daba lo que quería, él encontraría otra manera. Y conociendo a Mateo como lo conocía ahora, sabía exactamente qué tipo de otras formas tenía en mente. Vete, le dije. ¿Qué? Que te vayas y no vuelvas hasta que puedas hablarme con respeto. Por un momento pensé que iba a explotar. Vi cómo apretaba los puños, cómo se le tensaba la mandíbula, pero finalmente tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió y me miró con una frialdad que nunca había visto en él. Esto no va a quedar así, abuela. Y se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche llamé a Cristina y le conté todo. Cada mentira, cada engaño, cada vez que había encubierto a Mateo. Mi hija lloró al teléfono, pero no de tristeza, de alivio. Mamá, llevamos meses preguntándonos qué le pasaba a Mateo. Sabíamos que algo andaba mal, pero no podíamos probarlo. ¿Me odias?, le pregunté. No, mamá, te entiendo. Mateo sabe cómo manipular a la gente, nos ha manipulado a todos. Pero entender
no borra el daño. Y el daño que Mateo había causado a nuestra familia apenas estaba empezando a mostrarse. Después de esa confrontación con Mateo, mi casa se sintió diferente, más silenciosa, pero de una manera sana. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día y finalmente puedes respirar. Durante las 2 semanas siguientes, Mateo no apareció. Cristina me mantenía informada sobre su situación. Había vuelto a casa, pero las cosas estaban tensas. Eduardo había establecido reglas estrictas, horarios fijos, nada de salir entre semana, móvil confiscado después de las 10 de la noche. Mateo lo había aceptado todo con una mansedumbre que habría sido sospechosa si no estuviera tan desesperado por mantener un techo sobre su cabeza. Yo, por mi parte, estaba redescubriendo cómo era mi vida sin la constante tensión de las mentiras. Volví a hablar con mis vecinas, retomé mis paseos matutinos, incluso me apunté a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Pero la calma nunca dura mucho cuando hay tormentas en el horizonte. El 15 de julio, Cristina me llamó histérica. Era temprano en la mañana, tan temprano que el teléfono me despertó de un sueño profundo. Mamá, Mateo ha desaparecido. Se fue anoche y se llevó cosas de la casa. Me senté en la cama, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué tipo de cosas? Dinero de la caja fuerte de Eduardo, mi laptop, algunos libros caros de la biblioteca de Eduardo y... Su voz se quebró. Y algunas cosas de Luna otra vez. El corazón se me aceleró. ¿Habéis llamado a la policía? Eduardo está hablando con ellos ahora. Pero mamá, hay algo más. Encontramos una nota. La nota era breve y calculada. Mateo decía que se iba de casa porque no podía soportar vivir bajo el régimen fascista de Eduardo, que necesitaba encontrar su propio camino en la vida, que no se preocuparan por él, que sabía cuidarse solo, no mencionaba las cosas que se había llevado. No se disculpaba por el dolor que estaba causando. Era la nota de alguien que se había convencido a sí mismo de que él era la víctima en toda esta situación. ¿Crees que vendrá a tu casa?, me preguntó Cristina. No lo sé, respondí honestamente. Después de lo que pasó la última vez. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí sabía que Mateo sí vendría. No porque me necesitara, sino porque todavía creía que podía manipularme. Los manipuladores nunca se rinden después del primer no. Siempre vuelven con una nueva estrategia, una nueva historia, una nueva forma de presionar los botones correctos. Tenía razón. 3 días después, a las 2 de la madrugada, escuché ruidos en mi patio trasero. Al principio pensé que era un gato, pero luego reconocí el sonido de alguien tratando de forzar la puerta de la cocina. Me levanté sin encender las luces y me asomé por la ventana del dormitorio. Ahí estaba Mateo, agachado junto a la puerta, trabajando con algo que parecía ser una herramienta. Estaba tratando de entrar en mi casa a la fuerza. Por un momento me quedé paralizada, no por miedo, sino por la comprensión súbita y devastadora de lo que había sucedido con mi nieto. Ya no era el chico confundido que necesitaba ayuda. Se había convertido en alguien dispuesto a robar a su propia abuela. Tomé el teléfono y marqué el número de Cristina. Cuando respondió con voz adormilada, le dije: «Está aquí. Está tratando de entrar por la fuerza». «¿Qué? ¿Mateo?» «Sí. Llama a la policía». «Llama a la policía». «Mamá, espera». «No», la interrumpí. «Ya no más. Llama a la policía ahora». Colgué y me quedé en la ventana, observando a mi nieto tratar de robar en mi casa. Cuando finalmente logró abrir la puerta, entró sigilosamente, usando la linterna del móvil para iluminar su camino. Lo vi dirigirse directamente hacia mi dormitorio, donde sabía que guardaba algunas cosas de valor. Cuando apareció en la puerta de mi habitación, encendí la lámpara de la mesita de noche. «Hola, Mateo». Se quedó congelado en el umbral, como un ciervo ante los faros de un coche. Por un momento, vi al niño que había sido, asustado, confundido,
buscando una salida fácil. Abuela, yo puedo explicar. No hace falta, le dije. Ya entiendo todo perfectamente. Se acercó a mi cama con las manos extendidas, en ese gesto que había usado tantas veces antes para apaciguarme. Abuela, por favor, solo necesito un poco de dinero para irme lejos, para empezar de nuevo. Y para eso necesitabas entrar como un ladrón. No eres un ladrón si es tu familia, dijo, y en esa frase se resumía todo lo que estaba mal en su forma de pensar. Además, sabía que si te pedía ayuda otra vez, me dirías que no. Tienes razón. Te habría dicho que no. Sus ojos se endurecieron. Entonces no me dejaste opción. En la distancia, pude escuchar las sirenas de la policía acercándose. Mateo también las escuchó, porque su cara se descompuso. «Los llamaste», dijo, y no era una pregunta. «Sí». «¿Cómo pudiste? Soy tu nieto». «Precisamente por eso», le respondí, «porque eres mi nieto y porque te quiero, aunque ahora mismo no me guste nada la persona en la que te has convertido». Las sirenas se detuvieron frente a mi casa. Mateo miró hacia la ventana, luego me miró a mí, y por un momento vi algo que me partió el corazón. La comprensión de que había llegado al final del camino. «Nunca me vas a perdonar por esto», me dijo. «No», le respondí con honestidad. «Probablemente no». El arresto de Mateo fue rápido y eficiente. Los policías fueron profesionales pero firmes, y mi nieto no opuso resistencia. Cuando se lo llevaban esposado, se volvió para mirarme una última vez. En sus ojos ya no había ira, ni manipulación, ni súplicas. Solo había vacío. Cristina llegó 10 minutos después de que se hubieran ido. Encontró a su madre sentada en la cocina, tomando té como si nada hubiera pasado, como si no acabara de enviar a su propio nieto a la cárcel. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, sentándose frente a mí. «Vieja», le respondí. «Me siento muy vieja». Los días siguientes fueron un borrón de papeleo legal, declaraciones policiales y conversaciones incómodas con abogados. Mateo había sido acusado de allanamiento de morada y intento de robo, entre otras cosas. El abogado que Eduardo había contratado para defenderlo me explicó que probablemente saldría con una condena menor, considerando su edad, y que era la primera vez que lo arrestaban oficialmente. «¿Primera vez oficialmente?», pregunté. El abogado evitó mi mirada. «Digamos que su nieto ha estado en el radar de la policía durante un tiempo. Pequeños robos, vandalismo menor, asociación con elementos cuestionables. Nada que hubiera resultado en arrestos anteriores, pero...» No terminó la frase, pero no hacía falta. Mateo había estado viviendo una doble vida mucho más compleja de lo que yo había imaginado. Yo había sido solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Durante las semanas que siguieron, traté de procesar todo lo que había pasado. Las mentiras, la manipulación, la sensación de haber sido utilizada por alguien en quien había confiado ciegamente. Pero lo que más me dolía no era lo que Mateo me había hecho a mí, era lo que yo había permitido que le hiciera a su familia. Cristina y Eduardo habían estado preocupados por su hijo durante meses, y yo había sido cómplice de sus mentiras. Luna, la pequeña de 8 años, había llorado por un collar que yo sabía que su hermano había vendido. Había participado activamente en el deterioro de la confianza y la comunicación en mi propia familia. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles, encontré todas las excusas que Mateo me había dado a lo largo de los meses. Las había anotado inconscientemente en pequeños papeles, como recordatorios. Mateo. Pelea de padres, jueves. Mateo. Problema en el instituto, fin de semana. Mateo. Necesita espacio indefinido. Viendo todas esas notas juntas, me di cuenta de lo absurdo que había sido todo. ¿Cómo había creído que una pareja como Cristina y Eduardo, que habían estado juntos durante 15 años, de repente empezaran a pelear cada 2 días? ¿Cómo había aceptado que todos los problemas de Mateo requerían soluciones que solo yo podía proporcionar?
La respuesta era simple y humillante, porque quería creer. Porque después de años de soledad, de sentirme inútil e irrelevante, las mentiras de Mateo me habían hecho sentir importante otra vez. Pero las buenas intenciones no justifican las malas decisiones. Y yo había tomado muchas malas decisiones. El juicio de Mateo se celebró en octubre, 3 meses después de su arresto. Era un día gris y lluvioso, de esos que hacen que todo parezca más sombrío de lo que realmente es. Cristina me había preguntado si quería testificar a favor de Mateo, hablar sobre su carácter, su infancia, las circunstancias que lo habían llevado a tomar malas decisiones. Me había tomado una semana entera decidir qué responder. Al final, le dije que no. ¿Por qué, mamá? Porque no puedo hablar a favor de alguien que no conozco, le respondí. Creía conocer a mi nieto, pero el chico que entró por la fuerza en mi casa es un extraño para mí. El día del juicio, me senté en la parte trasera de la sala. Mateo llevaba un traje que Eduardo le había comprado para la ocasión y tenía el pelo cortado y bien peinado. Se veía más joven de lo que recordaba, más vulnerable. Cuando el fiscal leyó los cargos contra él, escuché por primera vez la lista completa de sus delitos. No solo el intento de robo en mi casa, sino también varios robos menores en comercios locales, el vandalismo en el instituto y algo que me sorprendió, la venta de sustancias prohibidas a otros estudiantes. Mi nieto no era solo un chico confundido que había tomado algunas malas decisiones. Era un delincuente juvenil con un historial considerable. Durante su declaración, Mateo mantuvo la cabeza baja la mayor parte del tiempo. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, se puso de pie lentamente. «Solo quiero pedir perdón a mi familia», dijo con voz clara, «especialmente a mi abuela. Ella siempre trató de ayudarme y yo abusé de su confianza». Me quedé mirándolo mientras hablaba. Incluso ahí, en el tribunal, frente al juez, seguía mintiendo. Seguía presentándose como la víctima de sus propias circunstancias, como alguien que había cometido errores pero que en el fondo tenía buen corazón. El juez le dio 18 meses de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y la obligación de asistir a sesiones de terapia familiar. Era una sentencia benévola, considerando todo lo que había hecho. Cuando terminó la mala audiencia, Mateo se acercó a donde yo estaba sentada. «Abuela», me dijo, «sé que no me puedes perdonar ahora, pero quiero que sepas que lo siento, en serio». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había sido, del joven que pensé que era. Pero solo vi a un manipulador experimentado, alguien que incluso en ese momento estaba calculando qué palabras necesitaba decir para conseguir mi simpatía. «Lo que yo pueda o no pueda perdonar ya no importa, Mateo», le dije. «Lo que importa es que aprendas a vivir con las consecuencias de tus decisiones». Se quedó ahí parado unos segundos, como si esperara que dijera algo más. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacerlo, asintió lentamente y se alejó. Esa fue la última vez que hablé con mi nieto. Los meses que siguieron al juicio fueron difíciles, pero de una manera diferente a los meses anteriores. Antes, la dificultad venía de mantener mentiras y vivir en constante tensión. Ahora, la dificultad venía de enfrentar la verdad y reconstruir las relaciones que había dañado. Cristina y yo tuvimos muchas conversaciones largas y dolorosas. Ella necesitaba entender cómo había sido posible que yo mantuviera las mentiras de Mateo durante tanto tiempo, y yo necesitaba entender cómo había sido posible que perdiera tanto el rumbo. «No te culpo, mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «Mateo es muy convincente. Nos manipuló a todos de diferentes maneras». «Pero yo debería haberlo sabido», le respondí. «Debería haber sido más inteligente. Los manipuladores saben exactamente qué botones tocar», me dijo. «Mateo sabía que estabas sola, que necesitabas sentirte útil. Usó eso contra ti». Era cierto.
pero eso no hacía que me sintiera menos culpable. Había permitido que mi soledad y mi necesidad de ser importante nublaran mi juicio. Había antepuesto mis propias necesidades emocionales al bienestar de mi familia. Eduardo, por su parte, fue más directo en su forma de manejar la situación. Durante una visita familiar me dijo claramente lo que pensaba. Esperanza, entiendo que Mateo te manipuló, pero también creo que algunas de las decisiones que tomaste fueron egoístas. Pusiste tus sentimientos por encima de la seguridad de toda la familia. Sus palabras dolieron porque eran ciertas, pero también las necesitaba escuchar. Necesitaba que alguien me dijera claramente que había hecho mal, que mis acciones habían tenido consecuencias reales para personas reales. La relación con Luna fue quizás la más fácil de reparar. A los 8 años, tenía esa capacidad infantil de perdonar que los adultos perdemos con el tiempo. Cuando le expliqué que había cometido errores pero que estaba tratando de enmendarlos, simplemente asintió y me preguntó si podíamos hacer galletas juntas. Pero la relación conmigo misma fue la más difícil de reconstruir. Durante años, me había definido a mí misma a través de mi papel como madre y abuela. Cuando mis hijos se hicieron independientes y los nietos empezaron a tener sus propias vidas, me sentí perdida. Cuando Mateo apareció necesitando mi ayuda, me aferré a esa oportunidad de volver a ser indispensable. Ahora tenía que aprender a ser una persona completa por mí misma, no solo en relación con otras personas. Tenía que encontrar valor y propósito en mi propia vida, no en lo que podía hacer por otros. Fue entonces cuando decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: escribir mis memorias. No solo sobre lo que había pasado con Mateo, sino sobre toda mi vida. Mi infancia durante la guerra, mi matrimonio, la crianza de mis hijos, los años de viudez, los errores y los aciertos. Escribir se convirtió en una forma de terapia. Cada página era un ejercicio de honestidad, una manera de examinar mis decisiones sin justificarlas ni condenarlas, simplemente reconociéndolas como parte de mi historia. También empecé a hacer trabajo voluntario en un centro de mayores. Irónicamente, después de todo el drama con Mateo, acabé encontrando una manera legítima de sentirme útil. Ayudando a otras personas mayores que se sentían solas y abandonadas, como yo me había sentido. La diferencia era que ahora entendía la importancia de mantener límites saludables. Podía ofrecer compañía y apoyo sin permitir que otros se aprovecharan de mi necesidad de ser necesaria. Durante los primeros meses de su libertad condicional, Mateo cumplió religiosamente con todas las condiciones de su sentencia. Asistía a terapia, completaba sus horas de servicio comunitario, respetaba el toque de queda que Eduardo había establecido en casa. Cristina me mantenía informada de su progreso, pero era información de segunda mano. Mateo y yo no habíamos vuelto a hablar desde el día del juicio, y ambos parecíamos estar bien con esa situación. ¿Pregunta por mí?, le había preguntado a Cristina una vez. A veces, me respondió, pero cuando mencionamos tu nombre, cambia de tema rápidamente. Era extraño pensar que alguien que había sido tan central en mi vida durante meses, ahora fuera prácticamente un extraño. Pero también era liberador. Ya no tenía que preocuparme por sus próximas crisis, sus próximas mentiras, sus próximas manipulaciones. En marzo, casi un año después del juicio, Cristina me llamó con noticias preocupantes. Mamá, Mateo ha vuelto a desaparecer. Esta vez se llevó dinero de la cuenta bancaria de Eduardo. Aparentemente, Mateo había conseguido acceso a una de las cuentas online de Eduardo y había transferido una cantidad considerable a una cuenta externa. Cuando Eduardo se dio cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Cuánto?, pregunté. 3.000 euros. Era más dinero del que yo había perdido con Mateo, pero la sensación era la misma. La traición de alguien en quien habías confiado. La comprensión de que todas las promesas de cambio habían sido mentiras. ¿Vais a denunciarlo? Eduardo ya lo ha hecho, pero Mateo es mayor de edad ahora, y esta vez es un delito serio. Si lo encuentran... No terminó la frase.
pero ambas sabíamos lo que significaba. Esta vez Mateo no saldría con una sentencia benévola. Esta vez iría a la cárcel de verdad. Durante las semanas siguientes, la policía buscó a Mateo sin éxito. Había desaparecido completamente, como si se hubiera esfumado. Cristina estaba destrozada, oscilando entre la ira y la preocupación maternal. ¿Crees que deberíamos seguir buscándolo?, me preguntó una tarde. No, le respondí. Creo que deberíais dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Ha tenido muchas oportunidades de cambiar y las ha desperdiciado todas. Era una conversación que habríamos necesitado tener años antes, pero mejor tarde que nunca. La llamada llegó en julio, en el segundo aniversario del arresto de Mateo en mi casa. Era temprano en la mañana y el teléfono me despertó de un sueño profundo. Esperanza, soy el sargento Martínez de la Policía Nacional. Lamento informarle que su nieto, Mateo C., ha fallecido. Las palabras llegaron hasta mí como a través del agua, distorsionadas y difíciles de procesar. ¿Cómo? Accidente de tráfico en Valencia. Al parecer había estado viviendo allí bajo una identidad falsa. Lo siento mucho. Después de colgar, me quedé sentada en la cama durante mucho tiempo, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Mi nieto estaba muerto. El chico que había aprendido a caminar en mi sala, que había comido mis croquetas miles de veces, que me había mentido durante meses, que había tratado de robarme, estaba muerto. Esperaba sentir dolor, tristeza, algo parecido al duelo normal. En su lugar, lo que sentí fue una extraña sensación de cierre. El funeral se celebró 3 días después en una pequeña capilla del cementerio municipal. Había poca gente. Cristina, Eduardo, Luna, algunos primos lejanos, un par de compañeros del instituto que aparentemente no sabían nada sobre los problemas de Mateo. Yo me senté en la primera fila, al lado de Cristina, pero me sentía desconectada de todo el proceso. Escuché al sacerdote hablar sobre la vida de Mateo, sobre su potencial desperdiciado, sobre la tragedia de una muerte tan joven. Escuché a Cristina llorar quedamente a mi lado. Escuché a Eduardo consolar a Luna, que no entendía completamente lo que estaba pasando. Pero yo no lloré. Me quedé ahí sentada, seca y vacía, preguntándome qué tipo de abuela era por no poder llorar en el funeral de su propio nieto. Cuando llegó el momento de que la familia dijera unas palabras, Cristina se puso de pie y habló sobre el Mateo que recordaba de la infancia. Eduardo habló sobre las esperanzas que habían tenido para él. Algunos de sus compañeros compartieron anécdotas sobre su época en el instituto. Y entonces, sin haberlo planeado, me puse de pie. Quiero decir algo sobre mi nieto, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba en la pequeña capilla. Cristina me miró con sorpresa. No habíamos hablado sobre la posibilidad de que yo hablara en el funeral. Mateo era mi nieto, y lo quería, empecé. Pero también era un mentiroso, un ladrón y un manipulador. Durante los últimos años de su vida, causó mucho dolor a las personas que lo amaban. Pude sentir la tensión en la sala. La gente no estaba acostumbrada a escuchar este tipo de honestidad en los funerales. No voy a fingir que era un ángel solo porque está muerto, continué. No voy a inventar una versión idealizada de quién era. Mateo tomó malas decisiones, una tras otra, y se negó a aceptar ayuda cuando se la ofrecimos. Hice una pausa, mirando el ataúd cerrado frente a mí. Pero también quiero decir esto. Todos nosotros fallamos con Mateo de alguna manera. Yo fallé al permitir que me manipulara. Su familia falló al no establecer límites más claros desde el principio. La sociedad falló al no darle las herramientas que necesitaba para lidiar con sus problemas. Cristina me tomó la mano y pude sentir que estaba temblando. Mateo ya no está entre nosotros, y eso es una tragedia. Pero la tragedia no empezó con el accidente de coche. Empezó hace años, cuando decidió que mentir era más fácil que decir la verdad, cuando decidió que tomar era más fácil que pedir, cuando decidió que manipular era más fácil que amar. Me senté
y la capilla quedó en silencio absoluto durante varios minutos. Finalmente, el sacerdote continuó con la ceremonia, pero pude sentir que algo había cambiado en la atmósfera. Después del funeral, mientras la gente se dispersaba, Cristina se acercó a mí. «Mamá, ¿por qué dijiste eso?» «Porque alguien tenía que decir la verdad», le respondí. Mateo pasó su vida mintiendo y no iba a permitir que su funeral fuera una mentira más. Pero era su funeral. Exactamente. Era su funeral. Y después de todo lo que pasó, me parecía que se merecía al menos un momento de honestidad completa. Cristina no respondió, pero me abrazó fuerte durante varios minutos. Esa noche, sola en mi casa, finalmente lloré por Mateo. No por el joven que había muerto, sino por el niño que había sido, por todas las posibilidades que se habían perdido, por todos los caminos que podría haber tomado, pero no tomó. Y lloré por mí misma, por los años que había perdido viviendo mentiras, por las decisiones que había tomado por las razones equivocadas. Pero cuando terminé de llorar, me sentí más libre de lo que me había sentido en años. Hoy, hace 3 años que Mateo murió, y 2 años que dejé de contar los aniversarios de todo lo que pasó. Ya no marco en el calendario el día que lo arrestaron, o el día del juicio, o el día que me di cuenta de que me estaba mintiendo. He aprendido que llevar la cuenta de los agravios es una forma de mantenerse atado al pasado, y que mantenerse atado al pasado es una forma de morir lentamente. Mi relación con Cristina se ha fortalecido con el tiempo. Ahora hablamos con una honestidad que nunca habíamos tenido antes, incluso cuando la honestidad duele. Eduardo y yo hemos hecho las paces, aunque sigue habiendo cierta frialdad entre nosotros que probablemente nunca desaparecerá completamente. Luna, que ahora tiene 11 años, es la que mejor ha superado todo. Los niños tienen esa capacidad admirable de seguir adelante sin cargar con el peso del rencor. Mi trabajo voluntario en el centro de mayores se ha convertido en algo más que una forma de llenar el tiempo. Me he convertido en coordinadora de un programa para personas mayores que han sido víctimas de estafas familiares. Es más común de lo que la gente piensa. Abuelos manipulados por nietos, padres engañados por hijos, personas mayores que se convierten en víctimas de aquellos en quienes más confían. Es un trabajo duro, porque requiere ayudar a la gente a reconocer que sus seres queridos los han traicionado. Pero también es un trabajo importante, porque ayuda a romper ciclos de abuso que pueden durar generaciones. A veces, cuando estoy hablando con alguna de estas personas, veo reflejada mi propia historia. La necesidad de sentirse útil, la disposición a creer mentiras porque la alternativa es demasiado dolorosa, la dificultad de establecer límites con la familia. Le digo a la gente lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí, que amar a alguien no significa permitir que te destruyan, que ayudar a alguien no significa convertirse en su cómplice, que ser familia no significa aceptar cualquier comportamiento. También he aprendido a vivir con la culpa sin que me consuma. Sí, tomé malas decisiones. Sí, mi necesidad de sentirme importante me cegó ante la realidad. Sí, mi complicidad permitió que Mateo siguiera por un camino destructivo durante más tiempo del que habría sido posible sin mi ayuda. Pero la culpa solo es útil si te enseña algo. Y yo he aprendido. He aprendido que la soledad no es una excusa para tomar malas decisiones. He aprendido que el amor verdadero a veces requiere decir no. He aprendido que ser útil no es lo mismo que ser indispensable, y que ser indispensable no es lo mismo que ser amado. Sobre todo, he aprendido que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que las mentiras cómodas. No sé si Mateo habría cambiado si yo hubiese manejado las cosas de manera diferente. Quizás sí, quizás no. Los qué hubiera pasado sí son un callejón sin salida que no lleva a ninguna parte útil. Lo que sí sé es que mi historia, por dolorosa que sea, ha servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Eso no redime completamente mis errores, pero les da un propósito,
Y a mis 82 años, creo que eso es suficiente. Mateo era mi nieto, y lo quería. Pero también era un mentiroso y un manipulador que causó mucho dolor a las personas que lo amaban. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La vida es complicada de esa manera. Las personas son complicadas de esa manera. Pero la verdad, aunque sea complicada, siempre es más sencilla que las mentiras. Y después de todo lo que pasó, eso es lo único que realmente importa.